yo puedo crear una actividad. Voy a hablar acá, una tarea. Una tarea significa y es una actividad 1, ¿cierto? El tema, perdón, el tema. Ok, aquí les digo, desarrollar a cabalidad de acuerdo con las indicaciones. Dadas en la clase, pueden responderlo. Aquí yo puedo agregar, ¿cierto?, una imagen o un PPT de lo que haya explicado. Puedo ir a mi unidad, puedo agregar un video, puedo agregar lo que quiera. Puedo subirlo del computador o desde mi unidad lo reciente. Entonces puedo agregar una presentación, puedo añadir un video, si también lo considero importante para la actividad. Miren, ¿sí? Lo agrego. Y acá cuando agrego, y es como es una actividad, viene algo interesante. Los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos pueden editar el archivo, o quiero hacer que cada uno haga una copia. En este caso, esta sería una plantilla donde el estudiante utiliza la plantilla nomás para entregar su informe de gestión o el desarrollo de la actividad, y a cada uno le genera una copia. Y así yo como profesor tengo control de lo que él está haciendo. Y lo mismo en el video, puedo hacer una copia para cada alumno o el video, aquí solamente lo voy a decir que lo pueden ver, ¿vale? Viene algo interesante y es que esta actividad yo puedo seleccionar los grupos en que quiero que aparezca. En este caso le voy a decir que solamente aparezca en la clase de prueba, ¿sí? Entonces puedo seleccionar el curso en que lo voy a desarrollar. Le voy a decir que a todos los estudiantes o a unos solos. Esto es otra ventaja para que si alguien me faltó a una clase o algo, le puedo colocar sobre la plataforma la recuperación o hacerlo. Aquí cuando le digo la categoría de calificación, recuerden que habíamos creado tercer trimestre. Si en mi institución califican de 0 a 5, pues coloco 50 puntos y si no, 0 a 100. Y por último, fijo la fecha de entrega, que puede ser para dentro de 8 días, y le pongo la hora estipulada. Por lo general los estudiantes dicen que sea 1 minuto antes de la clase, pero uno los deja mientras ellos van. Aquí viene algo importante y son los temas. ¿Recuerdan el planeador? En el planeador nosotros dejamos claros, dejamos claros cuáles son las temáticas de mi clase. Entonces yo aquí ya las tengo creadas. En este caso voy a decirle que es el curso básico de la Escuela de Creadores de YouTube. Y listo, ahí ya me queda la temática publicada. Y la guía de evaluación es la rúbrica. Yo puedo utilizar ya guías que tenga preparadas. Entonces aquí le digo, entrega del taller de creación de etiquetas. Ya tengo una rúbrica y la selecciono para que ustedes la vean. Le digo, son 50 puntos si me entrega el JPG de la actividad. Es lo único que tiene que hacer. Y obtiene. Si no me entrega ese soporte, su nota es 0. Y ahí están las normas claras. Si yo quisiera utilizar otra, perdón, que ya utilicé esta. Yo puedo hacer, por ejemplo, voy a borrar esta y le voy a decir que me traiga otra donde tiene otras variables. Entonces, reutilizar otra guía. Entonces, importancia de las redes sociales. Entonces, yo le digo acá que él, basado en lo que leyó, le doy 25 puntos por leer detenidamente y responder las preguntas, y doy otros 25 puntos para que me haga el análisis a varias preguntas que son abiertas. Entonces es así como coloco la rúbrica de evaluación y cada uno va creando su propia rúbrica. Creo la tarea y automáticamente va a aparecer dentro del aula. Bueno, está creando esa actividad. Aquí hay algo importante, cuando yo le digo cree la tarea, la puedo programar. Miren, aquí cree la actividad, ¿cierto? Fue acá, miren, actividad número 1. Me salió para el tercer corte la fecha de entrega y si en algo me equivoqué, yo le digo editar. Cuando ya le doy guardar, pues ya como la publiqué, no puedo hacer nada más, ¿sí? Entonces aquí ya la puedo editar si cometí algún error. Si yo creo otra actividad, que es aquí, voy a crear otra tarea, le digo cualquier palabra, cualquier instrucción, no le añado nada, le digo para este mismo curso, ¿cierto? Tengo que borrar esto. Le digo para este mismo curso, para el tercer corte, y lo que voy a decirle acá es que voy a programar. ¿Qué pasa?
que hay estudiantes que viven pegados en el aula y son muy proactivos, pero si yo publico y genero todas las actividades durante el corte académico, el estudiante se va a perder, se va a enloquecer. Lo que yo puedo hacer acá es programar, digo, nuestra próxima clase es el 20 y es a las 9 de la mañana, y que me lo programe. Ese día va a aparecer la actividad, ¿sí ve? Aparece aquí en borrador. Entonces, la forma en que yo me puedo organizar con Classroom es extraordinaria, porque tengo por temática y por actividad. Hasta ahora solo he hablado de estas dos actividades. ¿Cómo creo una tarea? En esta tarea el estudiante me puede entregar un archivo. Voy a ver una acá, por ejemplo, creación de la estrategia de marca personal. El estudiante, yo aquí les dejé una matriz que ellos tienen que llenar y a cada estudiante, bajo este formato, le generé una propia plantilla y también le puse un ejemplo de esa estrategia. Como profesor, voy y veo en cada estudiante qué fue lo que desarrolló. Entonces vemos aquí a nuestra estudiante y ella, vamos a ver qué desarrolló. Entonces aquí está su nombre y esta fue la estrategia de marca personal de ella. Cuando ella lo desarrolló, yo puedo acá, como cualquier documento compartido, ir al historial de las versiones y puedo ver cuándo lo realizó. El 14 hizo algo, yo lo dejé el 8, el 14 hizo algo y el 15 lo culminó y puedo ver todo lo que ella gestionó. Importante tener esta trazabilidad cuando se hacen trabajos en equipo, en grupo, y uno puede determinar quién trabaja o quién no. En esto voy a colocarle acá la nota y aquí puedo mandarle un agradecimiento o hacer feedback al estudiante diciéndole un comentario y acá le voy a devolver su trabajo y le va a llegar un correo electrónico informándole a nuestra estudiante que obtuvo 50 puntos de 50, le llegará a su correo. Entonces el estudiante tiene cómo demostrarle al profesor que esta fue su nota y que de pronto yo me equivoqué transcribiendo, pero pues aquí no hay error porque está toda la trazabilidad, ¿cierto? Entonces es un sistema que integra tanto el trabajo, actividades en las notas de clase, ¿vale? Ahí lo devolvió. Pero yo también puedo ver y empezar a analizar trabajo de cada estudiante y empezar a calificar uno por uno. Entonces, esa es la forma de hacerlo o lo puedo hacer en la lista de clase. Repito, los estudiantes no van a ver las notas de sus compañeros. Esto es de forma individual y lo van a ver de esta forma, donde aquí al lado derecho les va a aparecer entregar el archivo adjunto o entregar este documento. Solamente entregar, ¿sí? Entonces, ahí vemos este tipo de tarea, ¿cierto? Que está acá dada donde dice crear. Una tarea con cuestionario es cuando hacemos una evaluación. Esa evaluación es supremamente importante. Entonces, hablo de personal branding y yo puedo hacer un control de lectura. El control de lectura, yo puse primero, presenté a través de un video, ¿cierto? La clase así, un video. Aquí está en desorden, aquí puse un texto guía en PDF que el estudiante tenía que leer. Luego hice la presentación y ya el compromiso era hacer el control de lectura. El control de lectura lo hago a través de un formulario de Google Forms. Y es acá donde primero el requisito es que sean cuentas asociadas al dominio de la universidad. Con eso así tengo claro quién contestó, no le pido el correo electrónico, no le pido nombres ni apellidos, sino con el correo electrónico ya determino quién fue. Fijémonos que aquí entonces yo le hago preguntas, tengo 10 preguntas, cada uno vale 5 puntos o 10 dependiendo. Incluso hago ejercicios donde les digo para contestar esta evaluación, póngase audífonos y escuche y concéntrese usted solo en la evaluación. Entonces, ¿por qué hago 10? Porque lo hago en un laboratorio, lo hago así, pero le doy al formulario que me revuelva las preguntas, o sea que si el estudiante, que tenga un orden random, ¿cierto? Y es que el estudiante al lado cuando empiece a ver a su compañero va a ver que las preguntas son diferentes. Y juego con la variable de tiempo para evitar un poco la copia. Entonces, aquí hago preguntas, por ejemplo, dentro del modelo integrado de presentación del autor del libro para la creación e implementación de marca personal, su eje principal, cuáles son los 4 objetivos, ¿cierto? Entonces, aquí él tiene que seleccionar. Cuando yo creo el formulario, acá puedo editarlo. Y cuando lo creo,
voy a dar la retroalimentación. Entonces, el concepto de personal branding nació de la mano de Tom Peters. Vamos a ver. La respuesta es verdadera. Si él escribe falso, yo puedo responderle y hacer el feedback. Aquí le digo, si el estudiante contestó verdaderamente, entonces dio la respuesta correcta, le digo, felicitaciones, muy bien. Y si él contestó de forma equivocada, le digo, Tom Peters se le atribuye este concepto, porque él no tenía claro que era Tom Peters, ¿vale? Entonces, pregunta a pregunta, puedo medir el número de puntos y puedo, en este caso, que le diga selecciono falso o verdadero. Aquí vamos a ver, acá está. Por ejemplo, ¿cuál es la correcta? ¿Cierto? Y lo mismo en claves de respuesta, le digo acá, felicitaciones, se aceptó. Estas son las preguntas que describen la definición de mis habilidades. Y si le digo que no, estas preguntas corresponden a la definición de personal branding o le aclaro dónde fue que se definió esa respuesta. ¿Esto qué permite? Que el estudiante cuando conteste la evaluación tenga la retroalimentación inmediata. Entonces, aquí veo las respuestas, veo en términos generales cómo le fue a los estudiantes. Y algo interesante, que desde Classroom yo le puedo decir a esta actividad, ¿dónde está acá? Está acá, Personal Branding. Le puedo decir que me importe las calificaciones y me las va a traer acá. Bueno, lo estoy haciendo ya sobre algo hecho y aquí está. Miren, me trae automáticamente las respuestas y la calificación. Esa es la segunda actividad cuando hablamos de crear. Dijimos, crear tarea de cuestionario, hacer una pregunta es un foro, como lo vimos en los aspectos claves de la clase, que cuál era su opinión frente a un artículo, y lo hice a través de un foro, donde el estudiante veía un material, ¿cierto? Y respondía en el foro. Bueno, y también lo hice en un formulario, o sea, puedo hacerlo de varias formas, pero el foro se trabaja acá en crear, el ejemplo no fue el más claro, pero acá cuando hago pregunta, determino la pregunta, le doy las instrucciones, le digo a qué corte académico, le digo a qué salones lo desarrollo, sobre qué temática, cuántos puntos, y por último, ¿cierto? Le digo que es de esto y los alumnos pueden editar la respuesta. Esto depende cómo yo lo quiera hacer. También si es una respuesta corta o selección múltiple, sí o no, y así puedo interactuar con mis estudiantes. Y acá programo, guardo el borrador o descarto el borrador, que es en este caso. Finalmente tenemos el material. El material es información que yo coloque como profesor, pero que no pueden editarlos, que no pueden hacer nada más sino ver. Por ejemplo, el enlace. Esto es un enlace donde él va a hacer una certificación y simplemente es un enlace donde él va a encontrar. ¿Ven? Entonces, si yo veo el material, es así como lo ve el estudiante. Entonces, si le quiero, por ejemplo, es algo importante. Cuando hablamos de un taller de YouTube, para ser youtuber, yo les pongo acá, por ejemplo, ejemplos de videos de estudiantes como ellos. Mírenlos. Aquí puedo tener hasta 20 videos colocados en cómo pueden ellos ver ejemplos de sus compañeros, o puedo crear una lista de reproducción en YouTube con 50 videos, ¿sí? Entonces, aquí es cómo genero enlaces. Aquí miren, enlaces. Y esto obedece a cuando yo creo un material. Finalmente, reutilizar publicación. Yo tengo un curso como este del periodo pasado y yo puedo ver acá qué temáticas tengo. Por ejemplo, voy a explicar esta y la reutilizo. La traigo para estos nuevos cursos y le digo que me los agrega a estos cursos. Por ejemplo, clase de prueba y que me lo publique. Traigo el material. Así es como reutilizo, genero actividades y las veo publicadas. Para finalizar, entonces miremos nuestra clase de prueba y cómo traje dos elementos que hice desde otros cursos. Como ven, esta herramienta es ágil, dinámica, en estos tiempos es muy importante, me permite cómo organizarme, cómo integro las videoclases, cómo dejo las temáticas, ¿cierto? Y cómo veo el trasegar de mis estudiantes matriculados y cómo el histórico al trasegar de todo el periodo académico. Es un
es una herramienta supremamente vital para nuestro desarrollo y por eso ofrezco disculpas en lo extenso que es este video tutorial, pero solamente está mostrando de manera rápida el gran potencial que tiene la herramienta de Google Classroom. Muchas gracias por su atención al material informativo compartido. Este video tutorial de Google Classroom espero sea de mucha utilidad para su institución y para el desarrollo de sus clases.